Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy, siendo 9 de julio del 2015. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. La teleconferencia en la tarde de hoy hace parte de la capacitación Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, un proceso de información para la acción. Los estudiantes de esta capacitación son bienvenidos. Los que no son estudiantes de esta capacitación también son bienvenidos porque están interesados en el tema de hoy. Hoy tenemos el tema Protocolo de Vigilancia e Infección Respiratoria Aguda. Nos acompaña como facilitadora Margarita Rosa Giraldo. Ella es epidemióloga y va a estar explicando el tema más o menos durante unos 40 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota sobre esas preguntas, porque finalizada la explicación vamos a tratar de resolver esas inquietudes. La única forma de interactuar ustedes con nosotros es por medio del chat. Entonces allí en el chat es donde van a escribir sus preguntas y nosotros vamos a tratar de responderles. Esa sería la dinámica de trabajo. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con Margarita Rosa Giraldo. Margarita, bienvenida. Buenas tardes para todos y todas. Es un gusto poder interactuar con ustedes a través de este programa que se tiene instalado por la alcaldía en el programa de vigilancia epidemiológica. Hoy vamos a revisar la vigilancia de la infección respiratoria aguda, que es uno de los temas que a todos nos interesa mucho y sobre todo por las quejas que tenemos de todas las IPS en los cambios y ajustes que tenemos al protocolo. Este efecto de estar ajustando el protocolo de vigilancia, de los protocolos de vigilancia, y en este caso el de la infección respiratoria aguda, es gracias a esa vigilancia que tenemos en el país, en los departamentos y en los municipios frente a esta infección respiratoria. Y han visto ustedes que los ajustes se vienen haciendo, sobre todo después de la pandemia, para incluir en el protocolo de aquellos efectos que hemos tenido de la vigilancia y que todos debemos saber manejar, sobre todo para impactar en la mortalidad por la infección respiratoria aguda. Entonces, este protocolo es el protocolo actualizado a finales del año pasado y que esperamos este año 2015 todos estemos activos en los nuevos lineamientos de este protocolo. Entonces, con la infección respiratoria, todos sabemos que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Estamos hablando de 4 millones de muertes por esta enfermedad en todas las poblaciones del mundo. Y si nosotros nos vamos a nuestro territorio, a nuestro municipio, estamos hablando de un promedio de casi 300 muertes en el año por infección respiratoria. Y esto es una de las cosas que nos tenemos que tocar todos los trabajadores de la salud, qué está pasando con esta infección en la ciudad. Entonces, si miramos la distribución de la infección respiratoria en la población, cuando miramos esta pirámide nos damos cuenta que hay casi un 40% de esta pirámide de la gente que no consulta o no tiene atención médica por una infección respiratoria. Pero si seguimos subiendo esta pirámide, tenemos toda esta consulta que tenemos por enfermedad similar a la influenza o infección respiratoria, tanto en consulta externa como en urgencias. Y esto es una demanda que tenemos en todas las UPG de la ciudad. Y que de esas tenemos un porcentaje de hospitalización casi del 10 al 15% de los pacientes que consulta por infección respiratoria, y que de esto se nos está muriendo más o menos un 10% de esta población. Entonces, a esto es lo que tenemos que estar alertos al manejo de esta infección respiratoria, que esperamos que ningún paciente se nos muera por una gripa, como dicen los usuarios de la población, porque se me murió el hijo, mi esposa o mi hermano por una gripa. Entonces, esto es de la parte que vamos a revisar hoy y vamos a tratar al máximo de seguir bajando la mortalidad por esa infección respiratoria. Por eso
tenemos que tener presente en todas las UPGD cuáles son esos grupos de alto riesgo. Y para esas gripas vamos a tener poblaciones de alto riesgo. Entonces, población de alto riesgo, mayores de 65 años. En estos protocolos después de la pandemia se incluyeron no solamente los mayores de 65 años y los niños menores de 2 años o menores de 5 años, que eran nuestras prioridades antes de la pandemia, sino todas aquellas otras personas con enfermedades crónicas o pacientes con enfermedades de inmunosupresión que los hacen grupos de alto riesgo para una enfermedad respiratoria o una gripa. Y la otra gran grupo de alto riesgo son esas mujeres embarazadas. Y ustedes se dieron cuenta que mientras estuvimos en la pandemia fue uno de los grupos de más riesgo y de más probabilidad de muerte si no hicimos una atención adecuada. Entonces, en estos grupos de población, estos cuadros clínicos les afectan tanto las vías inferiores y el pulmón que pueden llegar a tener esos cuadros severos que si no hacemos una atención oportuna, pues serían las primeras causas de mortalidad en IRA. Y si revisamos, muchos de esos casos que nos fallecen por infección respiratoria son estos grupos de alto riesgo. En este protocolo es importante recordarles a todos, y aquí es cuando yo hago una unidad de análisis con cualquiera de las unidades de salud y revisamos cuál es el más alto porcentaje de los agentes infecciosos en una infección respiratoria, y estamos evaluando que entre el 80 y el 90% son causadas por virus en la población. O sea que tenemos entre un 20 y un 10% que son causados por bacterias u otros agentes patógenos. Entonces, si revisamos esta etiología de la enfermedad, de la infección respiratoria, vamos a encontrar una gama de virus que nos pueden producir, y entre ellos los que más hemos vigilado es ese virus sincitial respiratorio, que no solamente afecta a los niños menores de 2 años o de 1 año, como pensamos, sino que es uno de los agentes causantes en la población menor de 5 años e incluye también en alto grado a la población mayor de 65 años. Entonces, ese virus sincitial respiratorio, como lo vamos a ver durante la presentación, es el causante de casi el 70% de estas infecciones respiratorias que estamos monitorizando. Los virus de influenza, tanto la influenza A como la influenza B, y en la influenza del H1N1 han sido parte de los virus causantes de muchas de las muertes que hemos tenido en la población. Y tenemos los otros virus circulando y que hemos tenido identificados: el virus de la parainfluenza, el metaneumovirus, el coronavirus, que en este momento hay alerta en los países europeos sobre el coronavirus, y el adenovirus, que es el otro virus de la población y que está circulando en nuestro medio. Y entre los otros agentes patógenos, como son las bacterias, tenemos en vigilancia estricta el neumococo, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma y el estafilococo como una de las principales bacterianas, sin dejar por fuera el Mycoplasma, la listeria y la clamidia, que también hemos ido identificando en esta evaluación de la circulación viral en la población en la ciudad. Entonces, teniendo estos antecedentes de estos grupos de alto riesgo, de población general y de lo que está circulando, vámonos a la vigilancia de esta infección respiratoria. Entonces, ¿para qué sirve esta vigilancia? En las temáticas anteriores, ustedes vieron la importancia que teníamos de la vigilancia de los eventos de interés en salud pública y qué nos proponemos. Entonces, así como nos proponemos en todos los eventos, es monitorear ese comportamiento, y en este caso el comportamiento
de la infección respiratoria. Uno de los agentes que más hemos tratado de vigilar es la enfermedad similar a la influenza por un agente de influenza. Esa influenza, sobre todo después de la pandemia, porque es uno de los virus que más mutación tiene en la población y por eso tenemos que estar alertos. Y esa infección respiratoria aguda grave, de etiología desconocida y que algunas veces estos casos tienen un deterioro clínico con una evolución tan rápida que los estamos denominando la infección respiratoria aguda grave inusitada, que este es uno de los eventos entre la enfermedad respiratoria la que estamos vigilando como prioridad, o sea, una infección respiratoria aguda grave, hospitalizado, con una evolución rápida y un deterioro clínico. Este es uno de nuestros principales eventos a vigilar y que lo tenemos en todas las UPGD de la ciudad. Aquellas que tienen unidades UPGD con consulta prioritaria, consulta de urgencia y que estamos en alerta con unos signos de ira, de deterioro clínico, debemos estar alertos para una remisión oportuna de estos casos. O en las unidades de salud con consulta externa y urgencias para la atención de esa ira grave y que sea oportuna la atención en esas unidades de salud para evitar ese deterioro clínico y no tener que congestionar esos segundos y terceros niveles de la red de prestación. Entonces vamos mirando cuál es ese comportamiento dentro de la vigilancia, qué es lo que monitoreamos, ese comportamiento de esa infección, sus agentes causales y lo más importante para orientar las intervenciones tanto de manera oportuna como buscando la prevención y el control de este evento. Como objetivos específicos que tenemos dentro de la vigilancia es determinar y caracterizar esa frecuencia de la infección respiratoria en la población. Es que nosotros identificamos en nuestra ciudad si son solo en ese grupo de alto riesgo o en estos otros grupos de la población que priorizamos después de la pandemia. Tenemos otro objetivo en esta vigilancia y es identificar unos puntos centinela de infección respiratoria aguda. Tenemos un gran punto centinela en la ciudad, que es el Hospital San Vicente de Paúl, para la enfermedad similar a la influenza y la infección respiratoria aguda grave. No nos quedamos, como nos estamos quedando corticos en el seguimiento de esta circulación en la ciudad, volvimos a revivir otro punto centinela de primer nivel de atención para identificar esa circulación o esa etiología viral y bacteriana en la ciudad. Entonces tenemos tanto un punto de primer nivel para evaluar el origen viral y un punto de tercer nivel tanto para evaluar origen viral y bacteriano en esa segunda unidad centinela. Entonces son dos centinelas en la ciudad, las otras UPGD no se comportan como unidades centinela. Otro de los objetivos es identificar oportunamente cambios inusitados en el comportamiento de la infección respiratoria y es una alerta que nos la deben dar es la UPGD, la red prestadora de la ciudad, y de hecho tuvimos una intervención muy interesante y muy importante que nos alertaron a principios del año el cambio y el aumento de los casos de infección respiratoria y el aumento de la mortalidad, y esto nos lo detectan desde las unidades de salud, tanto de segundo y tercer nivel de atención en la ciudad. Entonces, es poder identificar oportunamente estos casos, que no tengamos tanta remisión de estos casos a los terceros niveles que se congestionan, sino que podamos hacer una atención oportuna en estos primeros niveles de atención con seguimiento a los casos y que un paciente se nos vaya con signos de alarma, o sea que ellos identifiquen y consulten oportunamente nuevamente si los signos clínicos no mejoran.
Y el cuarto objetivo es poder medir la efectividad del proceso de la vigilancia, o sea, de que eso que estamos haciendo es este proceso de vigilancia en la captación de los casos, en la notificación de ellos y en las medidas de control que tenemos, si sea una estrategia efectiva para intervenir oportunamente los casos y aportar a esa disminución en ese indicador de la mortalidad de la infección respiratoria en la población. Entonces vamos a mirar esas definiciones operativas. Y cuando hablamos de estas definiciones operativas, es muy importante que el personal de vigilancia epidemiológica de cada una de las instituciones de salud tenga presente estas definiciones operativas y es quien estaría al frente de la vigilancia de estos casos y que esté permanentemente monitoreando con el personal asistencial sobre la definición de estos casos. Entonces tenemos un caso probable de enfermedad similar a la influenza, que es aquel paciente que presente infección respiratoria con fiebre y tos de no más de 7 días de evolución. Esta enfermedad similar a la influenza es notificada en forma individual solamente por aquellas 2 unidades centinela que se priorizaron en la ciudad. El resto de UTGD que captan un caso probable de una enfermedad similar a la influenza, o sea, un paciente con infección respiratoria, con fiebre mayor de 38 grados y tos de no más de 7 días de evolución, la notificación, el resto de UPGD la hacen en forma colectiva a través de los RIPS. Entonces, para que tengamos esto presente, que la enfermedad similar a la influenza, como código 345, solo nos lo notifican las 2 unidades centinela. El resto de enfermedad similar a la influenza queda con esta definición y notificado en forma colectiva por las UPGD a través de los RIPS. La otra definición de caso es un caso probable de una infección respiratoria aguda grave, o sea, el IRAC, que es cualquier persona con infección respiratoria aguda, con fiebre y tos no mayor de 10 días de evolución, pero que requiere manejo intrahospitalario. Estos casos de IRA grave también son notificados por todas las UPGD que hospitalizan estos casos con fiebre y tos no mayor de 10 días y se notifican también en forma colectiva a través de los RIPS, el registro individual de pacientes. Tenemos otro caso que es el que nos trae la mayor atención en este protocolo de infección respiratoria y es el caso de la infección respiratoria aguda inusitado. El caso de infección respiratoria aguda inusitado, como caso sospechoso, vamos a tener presente este paciente que ingresa con IRA grave, con deterioro clínico, sin etiología determinada, con una evolución rápida hasta shock séptico, más o menos en un periodo de 72 horas. Y ya es un paciente que necesita de una atención prioritaria, necesita vasopresores y necesidad de ventilación mecánica. Entonces, si vemos este paciente, ¿cuántos casos nos notifican sobre este? Y es una de las evaluaciones que estamos haciendo en este momento. No todas las IRA graves deben ser notificadas como IRA grave inusitado. Entonces, esos pacientes con fiebre y tos y de un deterioro clínico rápido es el paciente que estamos identificando como un IRAC inusitado. Los otros pacientes que decimos que son un IRAC
inusitado son aquellos casos en personal de salud, ser trabajador de la salud, con una infección respiratoria aguda grave, se nos convierte en un IRAC inusitado. Ser un trabajador en contacto directo con aves o cerdos y que hace un cuadro de una ira grave, también entra a ser catalogado como una ira inusitada. Y todos los casos de muerte por ira con cuadro clínico o etiología desconocida se clasifican como un caso de IRAC inusitado y se debe notificar en forma individual. Entonces, todos estos casos que acabamos de ver aquí son casos que se deben notificar en forma individual a través del registro del Civigila con el código 348. Y otro caso importante entre esta notificación son los conglomerados o brotes o epidemias por una ira grave o unas neumonías en entornos familiares, en lugares de trabajo, en comunidades cerradas, cuando tenemos casos, varios casos del mismo lugar o entorno, los llamaríamos un IRAC grave inusitado en caso de que estos requieran hospitalización. Y otra definición de caso que queda en este protocolo es la mortalidad por ira en menores de 5 años, o sea, sigue la vigilancia en la mortalidad en los menores de 5 años por infección respiratoria aguda, independientes de que sean inusitados o no. Entonces, estos casos es un niño menor de 5 años que fallezca a causa básica, directa o relacionada de la infección respiratoria aguda, lo vamos a catalogar como un caso confirmado de ira grave en menor de 5 años. Entonces todos se preguntarán, pero ¿por qué tenemos que aprendernos todas estas definiciones de caso? En estas definiciones de caso, a los que más nos dirigimos a manejar estas definiciones es el personal de vigilancia epidemiológica, que son los asesores de todo el personal asistencial en las diferentes unidades de salud donde son atendidos estos pacientes. Entonces, estos pacientes hacen parte de esa morbilidad por ira en la población. Entonces, como venía diciéndoles, tenemos una notificación semanal y una notificación colectiva. Tanto de los que estén hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, en consulta y en urgencias, todos hacen parte de esa morbilidad para notificar a través de los RIPS, cuando es infección respiratoria aguda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las unidades de salud, primero, segundo y tercer nivel, debemos estar notificando la morbilidad por infección respiratoria aguda en una forma semanal y colectiva, y que toman esta información a través de los RIPS y la ingresan al Civigila a través del código 995 para nosotros a través de las entidades territoriales poder hacer el monitoreo del comportamiento de la morbilidad en la población. Entonces, cuando hablamos de los RIP, vamos a hablar de unos códigos en CIE 10 que estamos hablando desde la J00 a la J22, donde incluimos tanto la infección respiratoria aguda alta y la infección respiratoria aguda baja, donde ya tenemos todas las influencias, neumonías y bronquiolitis. Entonces miren que toda la gama de las infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, son las que hacemos la notificación en forma colectiva a través de los RIPS y a través en el Civigila con el código 995. Entonces, ¿qué es lo que esperamos lograr en esta vigilancia? Entonces, en esta vigilancia tenemos un ciclo
de información o un ciclo de vigilancia. Entonces, que van a ser a través de unos proveedores que nos dan información a los organismos de salud. ¿Y esos proveedores quiénes son? Inicialmente son estos médicos de las diferentes UPGD que nos comunican a través de este sistema de vigilancia, tanto internamente en cada una de las EPGD, a los responsables de la vigilancia epidemiológica de la información, o porque ellos atienden un caso o porque reciben comentarios de población que está enferma con infección respiratoria. Entonces, es un proveedor muy importante el personal de salud que nos hace atención de los casos. Otro proveedor importante son los laboratorios para informarnos la causalidad o los agentes etiológicos de estas infecciones respiratorias que tenemos en la población. Entonces, estos son proveedores que nos alimentan dentro de este ciclo de vigilancia el sistema de información a los organismos de salud pública, que somos los que tenemos en nuestra responsabilidad organizar toda esta información, hacer un buen análisis, hacer un intercambio de esta información a través de las unidades de análisis, a través de los comités de vigilancia y poder tener una evaluación de esta vigilancia a todo nuestro público, que es nuestra comunidad. Entonces ustedes pueden consultar los boletines de información que aparecen en la página de la Secretaría de Salud. Permanentemente los estamos actualizando y que ya en los eventos anteriores se les informó. Cuando ustedes requieran información de la evaluación de cómo van estos eventos de interés en salud pública, además consultamos esta página y encontramos uno de ellos, como es el boletín de evaluación de la infección respiratoria aguda en la ciudad. Entonces, en este sistema de vigilancia epidemiológica está todo este sistema de información. Y para saber notificar, debemos tener permanentemente en nuestros escritorios del computador esos protocolos de vigilancia epidemiológica, que son los que vamos a revisar para hacer una buena notificación de estos casos. Vamos a mirar esa definición de caso, que es eso que nos pesa tanto en la espalda y hasta nos mortifica, de que no voy a hacer la notificación del caso porque tengo que llenar muchas fichas. Entonces, esta definición de caso es muy importante que la podamos identificar para poder hacer un buen seguimiento a esta vigilancia. Identificar ese caso sospechoso o ese caso probable que podamos tener las herramientas para poder hacer la confirmación de ese caso y hacer un seguimiento clínico tanto para la atención como un tratamiento farmacológico. Y ojalá desde ese caso probable, porque no siempre tenemos que esperar un resultado confirmatorio para manejar este caso. Ante la sospecha clínica de una alta probabilidad de que es un caso de una enfermedad similar a la influenza, vamos a manejar ese caso. Una vez lo detectamos, vamos a diligenciar esas fichas de notificación y entregarlas al líder de vigilancia en cada una de las UPGD o instituciones de salud de la ciudad. Por eso el papel de la mayoría de los que me están escuchando, que son los líderes de vigilancia epidemiológica en cada una de las instituciones de salud, es ese acompañamiento permanente con el personal de salud en el diligenciamiento de estas fichas. $66. Muy bien. Entonces, dentro de estas estrategias de vigilancia está pues el flujograma que manejamos para la notificación de esta infección respiratoria aguda. Tenemos, como ya les dije, la notificación colectiva
tanto de la morbilidad como de la mortalidad de estos casos de infección respiratoria. Y tenemos la notificación individual. Y esa notificación individual, entonces, la tenemos a través del 345 de la vigilancia centinela, que la hacen las 2 unidades centinelas seleccionadas en la ciudad. El IRAC grave inusitado, que la hace toda UPGD que capte un caso de IRA con deterioro clínico. Y la mortalidad en menores de 5 años, con el código 600, que se sigue notificando de toda IRA, infección respiratoria aguda, que se presente en un menor de 5 años y que su causa sea la muerte. Entonces ven ustedes aquí el flujograma, que ojalá sea este esquemita el que tengamos todos los de vigilancia epidemiológica ubicados en nuestras oficinas para mantener la actualización de este sistema de vigilancia. ¿Cuáles son estas características entonces de la vigilancia del IRAC inusitado? Que es el que tanto dificultad estamos teniendo en la notificación. Entonces este IRAC inusitado es aquel paciente con una IRA grave que no responde ni a tratamiento con antibiótico ni tratamiento antiviral y que tiene un deterioro en su evolución clínica y con pruebas de laboratorio no concluyentes. Este casito es un caso que nos estamos preguntando, ¿será un caso nuevo dentro de todos los agentes causales que tenemos en la población? Por eso es la importancia de vigilar esa IRA grave. Ojo con este caso, ¿será algún caso agente nuevo, un virus nuevo o un virus que está mutando en la población? ¿O es un caso de una IRA grave por influenza que no está circulando en los humanos? Ojo con estas alertas que tenemos con el virus de influenza aviar, que no sea un caso de los que se nos está entrando a la ciudad, que nos está cambiando el patrón de la enfermedad respiratoria, de unas neumonías inesperadas en nuestras instituciones de salud y que no es un solo caso que me está llegando, sino que 1, 2 casos en la semana o 3 de los que no estábamos esperando. Una IRA grave asociada a enfermedades en animales. Por eso en esta vigilancia es tan importante siempre preguntar el antecedente de viaje, el antecedente laboral, el antecedente de contacto con otras personas para ir identificando qué está pasando con esa infección respiratoria en ese grupo poblacional que consulta. Y una IRA grave inexplicable que ocurre en un trabajador de la salud es un signo de alarma y de alerta en las instituciones de salud, porque esperamos que este sea un personal de salud que sí debe estar preparado y protegido para no tener infecciones, sobre todo infecciones por virus respiratorio de influenza en las instituciones de salud. O sea que este personal de salud pasa a ser un personal importante en este grupo de pacientes con ciclos de infección respiratoria. Entonces, en la detección y la gestión de un IRAC inusitado, debemos al máximo tener una detección temprana. Pacientes con un IRAC grave con signos de alarma es un paciente que debemos detectar tempranamente y de hecho tratamiento oportuno. Dar una respuesta rápida tanto de tratamiento como de las medidas de control. La notificación inmediata para poder acompañar estas instituciones de salud cuando tienen dificultades. Y nosotros como entidad territorial, como
hacemos las investigaciones de caso y sus contactos para poder hacer un análisis oportuno y poder hacer contención de brotes o epidemias que se nos presenten, sin desconocer la normatividad del registro sanitario y las normas de bioseguridad, que es una de las causas que se nos están generando en las diferentes instituciones de salud. Normas de bioseguridad para estas investigaciones. Poder tomar las muestras adecuadas, hacer una recolección de muestra en las condiciones de empaque y para la remisión de las muestras, acondicionamiento de esos medios de transporte, la recolección de los datos clínicos y epidemiológicos para poder hacer una investigación adecuada. Sabemos que es una de las falencias que tenemos en las instituciones, que podamos identificar esos antecedentes del paciente. Signos de alarma. Grupos de población de riesgo, una embarazada, un diabético, un hipertenso, un niño menor de 5 años, un adulto, pacientes inmunosuprimidos. Toda esta información es súper importante dentro de nuestro proceso de investigación para poder tener atenciones oportunas. Este proceso de investigación incluye entonces todos esos contactos. Cuando ustedes nos hacen una notificación oportuna, nosotros como Secretaría de Salud tratamos de hacer una oportuna investigación para identificar varios casos en la misma fuente de ese caso que nos notificaron y poder manejar con el personal sanitario todas las medidas de prevención en la comunidad de ese grupo de población afectado, buscando siempre esos contactos cercanos para buscar contactos de alto riesgo que podamos manejar oportunamente y minimizar los riesgos de mortalidad o de gravedad en esos contactos. Dentro de este proceso de vigilancia es muy importante y la única manera de diagnosticar esa infección de la herida grave inusitada es la etiología del agente infeccioso causante de esa enfermedad. Y aquí tenemos una falencia. Si nosotros revisamos el 100% de las IRAC inusitados notificados, no tienen muestra de laboratorio el 100% de los casos. Entonces estamos hablando de un 70% de los casos con muestra de laboratorio. O sea que se nos quedan esas IRAC inusitadas sin agente etiológico. Y sobre todo cuando tenemos causa de mortalidad, es importantísimo poder tomar la muestra a ese caso. Si fue un paciente que llegó y en cuestión de horas nos falleció, tenemos hasta 6 horas post-mortem para tomar una muestra para poder identificar ese agente viral o un agente bacteriano en este paciente. Y lo otro son las muestras para una necropsia clínica que se debe hacer ante un caso fallecido por una infección respiratoria aguda grave. Y dentro de este sistema de vigilancia, el análisis del caso tiene que ver mucho la calidad del dato. El tipo de análisis que hacemos depende mucho de esa calidad de los datos que las UPGD nos estén indicando, y el análisis que se debe hacer internamente en la UPGD o la institución de salud, sobre todo cuando tenemos un caso de mortalidad por una IRA grave. Entonces, poder analizar los grupos afectados, cuáles fueron los grupos de más alto riesgo, cuál fue la gravedad de la situación y poder medir esos indicadores de vigilancia que son los que nos dan la información para nosotros poder actuar.
no solamente es hacer una vigilancia epidemiológica, sino que la acción es poder determinar qué está pasando en la población y alimentar las políticas de salud en estos procesos de infección respiratoria. Tener una respuesta inmediata, como es el tratamiento y las medidas de control. Y ese tratamiento, como les dije anteriormente, independiente del agente causal, porque no siempre tenemos resultados inmediatos. Algunos de ellos se nos pueden demorar en el proceso, pero que tengamos ese equipo de respuesta inmediata haciendo la evaluación y que podamos estar a través de la difusión de la información comunicando qué es lo que está pasando y cuáles son esos factores de riesgo. El tratamiento farmacológico en un paciente de Irak inusitado, cuando no tiene agentes bacterianos sobreagregados, es tanto farmacológico como no farmacológico. En la parte no farmacológica, el aislamiento del enfermo. Y esta sí es una de las medidas de control que debemos tener desde las salas de espera en consulta. ¿Cuántos pacientes que tenemos en sala de espera con infección respiratoria les estamos entregando el tapaboca como primera medida de aislamiento en el enfermo? Y esta es una de las acciones que en la mayoría de las instituciones de salud nos han bajado la guardia. La otra son las medidas de protección, no solamente para el paciente, sino para el personal de salud y la higiene personal que debemos manejar. Entonces, esa campaña de higiene de manos, de uso de tapabocas, no la podemos bajar. Y más ahora que vamos a entrar, ya estamos en un segundo semestre, entrando al cuarto trimestre del año, donde se nos incrementan los casos de IRA en la población. Y el tratamiento farmacológico para esta IRA grave inusitada debe ser a todo caso sospechoso con factores de riesgo de inmunosupresión. O sea, una infección respiratoria aguda en un paciente con diabetes, con enfermedad renal crónica, con un EPOC, con otra enfermedad de base, debe tener tratamiento con antiviral. Es un paciente que no podemos dejar ir sin su tratamiento farmacológico. Pacientes obesos, mujeres embarazadas, una gripe en una paciente embarazada, sí. Y ojalá, sobre todo cuando ha pasado el segundo o el tercer trimestre de embarazo. Y todo caso sospechoso, sin signos de alarma, de dificultad respiratoria, pero que tiene un cuadro clínico y paraclínico de una neumonía causada por un virus de H1N1, y sobre todo en instituciones de salud donde podemos hacer la prueba rápida de influenza, no podemos dejarlo ir sin un tratamiento con antiviral. Un paciente que entra a UCI con una infección respiratoria aguda y que no viene cubierto con antiviral, debemos de cubrirlo inmediatamente. Y cualquier caso probable o confirmado hospitalizado por una IRA con fiebre, y en particular si corresponde a las características de un IRA inusitado. Entonces, paciente con una IRA grave, hospitalizado, lo debemos cubrir con un tratamiento antiviral. El esquema recomendado son una dosis de 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Y es un tratamiento que lo tenemos disponible en la ciudad. O sea, paciente de alto riesgo, inmunosuprimido, con una infección respiratoria, la debemos cubrir con tratamiento farmacológico. Y paciente hospitalizado con una infección respiratoria debe ser cubierto con una alta sospecha que sea una enfermedad similar a la influenza, debe ser manejado con tratamiento antiviral.
Para la comunidad sin exposición conocida todas las medidas de prevención, y esta es una de las cosas que en los comités de infecciones de las instituciones son esas charlas que debemos estar dando a todos esos grupos poblacionales que tenemos en consulta externa y en urgencias para estar evitando la transmisión de estas infecciones respiratorias en estos grupos poblacionales. Para los servicios asistenciales, asignar en esas áreas de espera y hospitalización que podamos tener esos pacientes con enfermedades similares, ojalá juntos. Ojalá todos designarles las mascarillas o tapabocas para evitar la diseminación intrahospitalaria. Y cuando los tenemos hospitalizados, limitar al máximo esas visitas, tanto a familiares como a personas allegadas. Para el personal de la salud, que los veo muy deportivos, el lavado de manos permanente, el uso de guantes para el examen físico y el uso de mascarillas, porque tenemos instituciones de salud donde nos hemos encontrado con personal de salud sin mascarilla atendiendo a un paciente de una infección respiratoria. Y todo el personal que realice procedimientos ya invasivos como intubación orotraqueal, broncoscopias, aspirados o hisopados nasofaríngeos son personal de salud que debe estar cubierto. Y de esto es de lo que nos hemos dado cuenta en las unidades de análisis, que hay pacientes, personal de salud pidiéndonos profilaxis porque no manejaron estas medidas de bioseguridad que debe ser para cualquier infección respiratoria y ese aislamiento de gotas que debemos tener con estos pacientes. Les preguntaba también al personal de salud, ¿cuántos de ustedes están vacunados contra la vacuna contra la influenza? Y no siempre el 100% me levanta la mano. Entonces, personal de salud debe estar protegido con la vacuna para influenza. Y se la ofrecemos a través del programa del PAI al personal de salud asistencial, tanto en este momento tenemos la vacuna que tiene tanto esta estacional como la pandémica. O sea que tenemos que aprovechar personal de salud que no esté vacunado para que acceda a esta medida de prevención. La toma de muestra de laboratorio, entonces los invito a que entren a la página de la Gobernación, Secretaría de Salud, para que revisen el video de toma de muestra de aspirado nasofaríngeo que está a la disposición de todas las instituciones de salud de la ciudad. Las pruebas de laboratorio, ustedes ya saben que tenemos la prueba para detectar el virus respiratorio, tanto por inmunofluorescencia como la prueba de PCR o de la amplificación del ácido nucleico en tiempo real. Hay algunas instituciones de segundo y de tercer nivel que ya tienen la prueba de inmunofluorescencia para hacer el diagnóstico oportuno en su institución de salud y que cuando tengan una infección por influenza A no la deben enviar al laboratorio departamental para tipificar ese caso. Y todo paciente hospitalizado con una ira grave que no cuenten con el proceso de inmunofluorescencia nos pueden enviar esa muestra también al laboratorio departamental. Una ira grave inusitado, o sea que no nos deje ningún paciente con ira grave inusitado sin la prueba de laboratorio, que esa no la pueden enviar al laboratorio departamental. Todo paciente hospitalizado debe tener un hemocultivo para identificar microorganismos bacterianos como agentes causantes de esta infección. Y esto lo debemos hacer en todas las unidades de salud donde tenemos hospitalizado un paciente con una ira grave o una ira grave inusitada. Entre los lineamientos que nos recalca el nivel nacional es el buen diligenciamiento de las fichas epidemiológicas, el ingreso al aplicativo Si Vigila de acuerdo
a los antecedentes que les di de la vigilancia y el ajuste oportuno de los casos. Recuerden que cada 4 semanas debemos estar haciendo oportunamente el ajuste de los casos, porque en 4 semanas ya debemos tener inclusive resultados de laboratorio. Y la notificación en el código 600 a todas las muertes por ira en menores de 5 años. Realizar el análisis al 100% de los casos notificados como muerte por ira en menores de 5 años y las muertes por ira inusitado bajo el enfoque de las 4 demoras. Recuerden que esas 4 demoras es poder investigar en ese caso si el paciente identifica sus signos de alarma, si no tiene dificultades para la consulta a las unidades de salud, si logró llegar a la unidad de salud y que no le pongamos trabas en la atención. Y el cuarto es que si llegó a la unidad de salud, le hagamos una atención correcta y oportuna. Y lo otro es mantener la actualización en el Civigila de los casos, no solamente los ajustes, sino que lo que nos den notificación de muertes sea el 100% tenga correlación con el registro de los RUAF. O sea que esta notificación fluya por lado y lado y es de la única forma que nos damos cuenta que la vigilancia está funcionando en la ciudad. Recuerden que las muestras no deben tener más de 7 días entre la fecha del inicio de síntomas y la fecha de recolección. Tenemos un máximo de 10 días, pero la mejor muestra es antes de los 7 días y es lo que hemos evaluado e identificado en nuestro medio. Una vez que hagamos una buena recolección de la muestra, que ustedes van a repasar el video que tienen, que está en la página de la gobernación, vamos a hacer un buen embalaje de esa muestra para un envío correcto y ojalá esas que van a llegar al laboratorio, tanto de referencia de la red de ustedes primaria como al laboratorio departamental, sea en las primeras 48 horas y que sea una muestra refrigerada para poder tener una oportunidad de identificación de ese agente causal. Entonces, en la vigilancia tenemos los registros de recolección de la información, el 995 que es para la notificación colectiva, donde vamos a tener la identificación de la infección respiratoria por grupos de edad y por causa de consulta, si es por hospitalización, por UCI, si es una muerte o si es por consulta externa y urgencias. Esto es un valor importante en la vigilancia porque de esto cada UPGD se da cuenta en promedio cuántos casos de ira en promedio atiende al mes para que estén preparados con los insumos de prevención para esos pacientes que debemos manejar en consulta externa, en urgencia, en hospitalización, tanto con mascarilla como pacientes que tenemos que darle tratamiento farmacológico. La dicha notificación de la enfermedad similar a la influenza o la ira grave inusitada que se debe notificar en esta ficha de acuerdo a el evento que se captó. Tanto con los datos básicos como los datos complementarios que se requiere sobre todo en esos casos de la ira grave inusitada para poder identificar ese paciente y mirar qué está pasando en nuestro medio. Y el código 600, que también es la ficha que manejamos para mortalidad por enfermedades, por infección respiratoria aguda grave en los menores de 5 años. Entonces, este es un condensadito de cómo debemos hacer la notificación, tanto individual como colectiva, en cada una de las fichas que acabamos de revisar. El flujo de la notificación no se les puede olvidar, que es desde la UPGD hacia internamente a su líder de vigilancia y de allí a la Secretaría de Salud. Y las unidades informadoras son aquellas que cuando captan un caso y no son unidades notificadoras, nos informen ese caso también oportunamente.
La importancia de la calidad de datos es porque nos permite evaluar cómo está operando el sistema y poder identificar algunos indicadores de importancia y de interés en la vigilancia de la infección respiratoria para que toda la red prestadora esté oportunamente preparado para atender estos casos y poder detectar qué está pasando en la población. Entonces no quería cerrar la charla sin mostrarles a ustedes que con la información y de las muestras que logramos obtener a través de los pacientes que ustedes nos notifican, vemos este comportamiento. Ven ustedes aquí desde las 53 semanas del año anterior y estas primeras semanas del año, los primeros meses del año 2015, donde el comportamiento, como les dije al principio de la charla, a través de nuestros proveedores que nos notificaron, ojo, ¿qué está pasando en la población? Que el año pasado se nos habían muerto por infección respiratoria, por virus respiratorios, 4 pacientes, y este año, en el primer periodo del año, ya llevábamos 11 muertos por infección respiratoria aguda en un solo periodo, cuando en todo el año pasado habíamos solo tenido 4 casos por virus respiratorio, muertes por virus respiratorio. Y nos ponemos a analizar, miren el comportamiento, el rojo es el H1, el influenza A H1N1, cómo fue significativo en el primer trimestre del año comparado con el primer trimestre del año anterior. Si ven ustedes esta gráfica, el virus sincitial respiratorio es este azulito, lo tenemos presente todos los meses del año. Si eso es así, hay que revisar el comportamiento de la demanda de la infección respiratoria y cómo estamos manejando las medidas de prevención y protección en las instituciones de salud. Entonces, esta es una gráfica que nos indica a nosotros qué está circulando en la población. Miren ustedes este amarillo, el positivo para influenza, o sea, todos estos cubiertos con una atención farmacológica adecuada, hubiésemos evitado todas esas muertes. Listo, no me queda más que agradecer a todo el equipo nacional del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio que nos han apoyado con el ajuste de estos protocolos de vigilancia, al equipo del departamento y laboratorio departamental que permanentemente nos están procesando las muestras y notificando semanalmente los resultados de ella, y a todos ustedes de las instituciones de salud, tanto personal asistencial como el personal de vigilancia epidemiológica de las instituciones de salud de la ciudad, que nos han aportado para cada día implementar las políticas en la vigilancia de esta infección respiratoria como responsabilidad de todos nosotros, entidades de salud. Muchas gracias. Bueno, las preguntas. Entonces los invitamos a las preguntas. Venga pues en el área del chat. Bueno, Wilson nos hace una pregunta con respecto a la vacunación del personal de salud contra influenza. Se puede realizar en cualquiera de los centros de vacunación de Metrosalud. La vacunación del personal de influenza a través de los lineamientos que les dan del programa ampliado de inmunizaciones, las instituciones de salud solicitan el proceso de vacunación a estas instituciones. En este momento saben que estamos en vacunación de la población de interés en salud pública, como son los niños y los adultos mayores de 60 años. El personal de salud van a hacer la solicitud a través del PAI
del personal de salud que tienen sin vacuna para hacer la programación como se tiene a través del programa el programa ampliado de inmunización SPY. Es una prioridad que se tiene en el personal de salud que en este momento deben estar haciendo el inventario de las personas que les faltan por vacunar. Y hay también el personal de las ARL. Las ARL también está ofreciendo la vacuna a su personal de salud en algunas de las instituciones para que aprovechemos también esa otra estrategia. Bueno, Andrés nos pregunta si en los boletines se está generando las estadísticas del comportamiento de la ira en Medellín. Sí, pueden entrar inclusive al boletín de la Secretaría de Salud, donde hay un boletín donde hicimos la evaluación del comportamiento del año pasado versus el primer semestre de este año. Y cada periodo epidemiológico les estamos dando información de cómo van los indicadores de ira. Ay, había otra. Esta. No, ese quedó. Jenny pregunta cuál es el proceso para acceder al tratamiento farmacológico. Con los lineamientos que tenemos desde el departamento, las unidades, las UPGD, con hospitalización, segundos y terceros niveles de atención, tienen un stock de 5 tratamientos en las unidades de salud. Las otras unidades de salud les estamos dejando 2 stocks de tratamiento. Importante, esta solicitud se hace a través de la Secretaría de Salud, igual como se solicita el medicamento, de tuberculosis, de leishmania, de malaria. Con la certificación tenemos un registro donde deben informar la utilización, o sea, los pacientes que han atendido con oseltamivir, y a medida que van ustedes reportando a través de ese registro los pacientes atendidos, se les va reponiendo el stock que deberían tener en las unidades de salud. Pregunta a IEPI de Boyacá. Como municipio, ¿cómo ha sido la experiencia en la UPG en la toma de muestras de tejido en los casos de mortalidad por ira en menores de 5 años, ira inusitado con final muerto? Entonces, la toma de muestras de tejido, nosotros aquí en la ciudad hay una institución que ofrece este servicio y que la mayoría de las aseguradoras tienen contrato con esta institución para las muestras para hacer las necropsias clínicas. Las muestras de tejido en la mayoría de los casos, en los terceros niveles de atención, no lo hacen los intensivistas en estas unidades de salud, en la toma de tejido, sobre todo tejido de pulmón, tejido de cerebro, muchas veces lo manejan a través de Trucot, pero cuando si tienen la oportunidad de la necropsia clínica, y se puede tener la contratación con la institución de salud, porque además son costos que cubre el POS. Aquí. Autoricen este procedimiento. Ah, bueno. Es un trabajo que se está haciendo también con las EPS para que autoricen estos procedimientos de las necropsias, sobre todo en estos eventos de interés en salud pública. Recuerde que tenemos que hacer esta gestión con ellos para que el sistema de vigilancia no se nos caiga. Muchas gracias. Si aplazo más y para un ajuste de caso 4 más, porque... Muy bien, aquí hay una pregunta que nos hace de la IPS universitaria. Si el plazo son 4 semanas para el ajuste de los casos, ¿por qué se demoran más? Entonces, cada IPS es responsable de hacer el ajuste de estos casos. Algunas... No sé si la pregunta va en que nosotros intervenimos en el ajuste. No debiéramos nosotros intervenir como Secretaría de Salud en hacer el ajuste, sino que ustedes directamente, a medida que van haciendo el seguimiento del caso, puedan ir cerrando los casos y no esperar
Por ejemplo, ya estamos en un semestre y todavía tenemos unos cuantos casitos sin cerrar. Eso sí, también les abono que durante este semestre han sido más juiciosos en el ajuste y cierre de casos, pero esto es una responsabilidad de cada IPS, no dejar pasar las 4 semanas. Y cuando tengan dificultades, se acercan a nosotros para que nosotros, los de Vigilancia de la Secretaría de Salud, los acompañemos en ese proceso si tienen alguna dificultad. Para eso estamos a la orden. Boyacá dice que algunas veces son muy demorados los resultados para hacer los ajustes respectivos. Esperamos que con las instituciones de salud que tienen las pruebas de tamizaje o las pruebas de lisa en la institución, logren cerrar los casos. En el caso de Antioquia, porque la compañera que nos pregunta es de Boyacá, en el caso de Antioquia, el laboratorio departamental nos procesa las muestras y máximo tenemos una semana en obtener los resultados. O sea, pienso que a través del laboratorio departamental está fluyendo los resultados y podemos cerrar esos casos en esas 4 semanas siguientes. Nos pregunta Vladimir que cómo ha sido el comportamiento de la resistencia a oseltamivir en el municipio y cuál sería una segunda opción terapéutica. No tenemos estudios evidenciados de la resistencia al oseltamivir al virus de la influenza. Por el contrario, ha sido una terapia farmacológica muy efectiva y con la cual hemos salvado muchas vidas. No bajen la guardia, atrévanse a ordenar el oseltamivir, que es un fármaco efectivo en el tratamiento de la infección por influenza. No tiene que ser H1N1. Oseltamivir es un fármaco antiviral para la influenza. O sea, enfermedad similar a la influenza, sospechosa, tratemos de manejar el oseltamivir. Andrés Camilo nos dice que es muy preocupante la base piramidal de no consultante de este tipo de eventos. ¿Alguna reflexión más sobre esto? Esta base piramidal es importante tenerla en cuenta y la traje a colación es porque tenemos un alto grupo de la población que tiene una infección respiratoria, tiene gripa, que se maneja con las indicaciones que tenemos del manejo de la gripa y que lo más importante es que tengan los signos de alarma para la consulta. ¿Y por qué es esa base piramidal así? Porque obviamente es uno de los eventos de morbilidad por los que más se afectan en la población y que los agentes causales no solamente siempre son agentes microbianos como virus o bacterias. Recuerden que también tenemos factores de riesgo del ambiente que pueden causar cuadros gripales que pueden resolverse sin tener la consulta. Lo que sí es importante que sigamos vigilando en estas infecciones respiratorias es además la multicausalidad de estas infecciones con los factores de riesgo ambiental y es un estudio interesante para seguir. ¿Qué otra como una complementación a la pregunta de desmucitania? Si nosotros con él lo hacemos, pero desde el laboratorio se demoran los resultados en llegar. La IPS nos dice que tratan de cerrar los casos oportunamente en las 4 primeras semanas, pero que algunas veces se le demoran los resultados. Por eso les digo, cuando ustedes van a cerrar los casos en esas 4 semanas, si tienen dificultades, se comunican con nosotros porque para mirar dónde tenemos la falla. Pero definitivamente el laboratorio ha mejorado mucho en la oportunidad de los resultados de estas pruebas en lo que ha sido en el último año. O sea que puede comunicarse directamente con nosotros de Vigilancia de la Secretaría de Salud y les ayudamos a resolver esta situación. Recordar el tema la próxima semana. ¿La próxima semana es cuál? El jueves. ¿Cuándo se termina?
No, si vamos a acabar de recuerdos ahorita. Ah, bueno. Enseguida hacemos los recorderis del curso. La pregunta sobre la demora en los resultados está orientada es cómo hacer para cumplir con el tiempo en el ajuste si los resultados de la laboratorio no son oportunos. Esto ya lo acabé de decir. Listo, esa es la... Ya, ¿cierto? Ya respondió, muchas gracias. Gracias a la Secretaría, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Tratamos de dar respuesta a la mayoría de preguntas que se hicieron y si tienen más preguntas y necesitan comunicarse, el correo mío es margarita.giraldo@medellin.gov.co. La próxima teleconferencia es la vigilancia de las hepatitis virales, Plan Nacional de Control, con énfasis en la vigilancia de la hepatitis B en gestantes y en los niños expuestos. Esta teleconferencia es el día 16 de julio a las mismas 3 de la tarde. El correo es margarita.giraldo@medellin.gov.co. No le di el otro. Le doy el otro. O Giral de Giraldo, Giral Rosita, Giral Rosita @gmail.com. Ay, perdón, .com. Y margarita.giraldo@medellin.gov.co. Los dos correos quedaron registrados en el área del chat. La presentación. Mañana estará en la plataforma esta presentación. Y también hay un cuestionario para resolver, que también aparecerá mañana en la plataforma. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Carolina, muchas gracias. No hay más, ¿cierto?